¿Cuál es el origen de la leyenda de Cristo, el Hijo de Dios nacido de una virgen un 25 de diciembre? Estoy seguro de que están ustedes familiarizados con su historia, según la cual nació en un pesebre rodeado de pastores y a continuación creció para ser uno con su Padre en los cielos, y sin lugar a dudas podrán traer a la memoria la secuencia de acontecimientos que se produjo cuando este Cristo, Hijo de Dios, reunió a sus principales discípulos antes de soportar ser torturado hasta la muerte y resucitar 3 días después. Finalmente tenemos la escena hacia el final de su tiempo en la tierra, en la que profetiza su retorno y a continuación asciende a los cielos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién entre ustedes está en este momento murmurando entre dientes esta frase? Bien, para el resto, me permito informarles de que muchos años antes del nacimiento de Jesús, una leyenda idéntica a la suya fue la historia comúnmente aceptada de la vida del hijo del dios persa Mitra. Y antes que Mitra, una leyenda muy similar ya había sido adscrita a muchos otros hijos de Dios en todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, el dios griego Dionisos, el egipcio Horus u Osiris, el sumerio Dumuzi y el hindú Murugan, entre otros. De hecho, si seguimos remontándonos en el tiempo, muchos miles de años atrás, descubriremos que esta leyenda universal surgió en realidad con el hombre verde, hijo divino de una diosa virgen que nació, murió y finalmente resucitó en un ciclo cuya secuencia se repite todos los años. Y tú te preguntarás, ¿cómo fue posible que esta leyenda tan común acabara finalmente siendo escogida para convertirse en la gran leyenda de Jesús? Bueno, empecemos en el momento en el que aún era el mito del antiguo hombre verde y sigamos adelante hasta la época del Hijo del Dios cristiano. En la época neolítica, en el que según dicen algunos, Dios era una mujer, la diosa y su hijo, el hombre verde, eran venerados por gente de todo el mundo para renovar anualmente la abundancia material de los frutos de la tierra. Surgió una leyenda universal acerca de ellos, dando comienzo a la fecundación anual de la Virgen, o sea, la diosa de la tierra por parte del sol y el Padre del cielo, con el consecuente nacimiento de su hijo, el hombre verde. Este importante acontecimiento tenía lugar anualmente en torno al solsticio de invierno, cuando el espíritu del hombre verde, que llevaba un tiempo adormecido bajo la tierra en el inframundo, era traído de nuevo a la vida. Pero aunque su espíritu durmiente había sido ya animado, el hombre verde aún no había despertado por completo. Esto no ocurría hasta algunos días más tarde, exactamente el 25 de diciembre, cuando el sol o espíritu solar invertía definitivamente su camino descendente y empezaba a dar pasos de manera ostensible en dirección norte. Este era un importante ritual del tipo como es arriba es abajo. Se creía que el espíritu solar renovado y revitalizado en las alturas celestiales había despertado de nuevo y revitalizado el espíritu de su hijo, que habitaba más abajo en el interior de la tierra. Después de ese momento, el fruto del hombre verde podía comenzar su periodo anual de gestación en el útero de su madre, la tierra virginal, antes de recibir un nuevo y resucitado cuerpo con la llegada de la primavera. La leyenda de la diosa y el hombre verde salta entonces al equinoccio vernal, o de primavera, cuando el hombre verde está finalmente listo para emerger del útero de su madre. Este es el momento del año en el que la luz masculina es equivalente a la oscuridad femenina, y su polaridad masculino-femenino se unifican plenamente para producir una renovada inyección de energía vital que cubre y fertiliza la tierra. El cuerpo fetal del hombre verde ahora está listo para nacer del útero de la madre tierra bajo la forma de nuevos y tiernos brotes primaverales. Muy pronto su resurrección anual será plena. Esto ocurrirá alrededor del mismo día que nuestra Pascua, una festividad religiosa moderna asociada con la resurrección mucho más reciente de otro hijo de una virgen.
La leyenda del hombre verde recorre entonces los cálidos meses de verano, en los que el hijo madura rápidamente al igual que crece y madura la vegetación en la naturaleza. Madura de hecho tan rápido que el hombre verde no solo se hace uno con su Padre Celestial, sino que consigue aparearse e inseminar a su propia madre. Esta cohabitación produce un segundo influjo de fructífera energía vital sobre la Tierra, que se manifiesta como una segunda proliferación vegetal y acompaña a la cosecha. En último término, este hecho acaba acelerando el final del hombre verde, que poco después acaba muriendo en la decadencia de la vegetación y la caída de las hojas que se producen en otoño. ¿La causa de su muerte? Los sacerdotes que interpretaron su leyenda milenios atrás aseguraban que morían por los pecados de la humanidad. Se creía en el pasado que a causa del pecado original, no solo la humanidad perdió su propio derecho a alcanzar la vida eterna, sino también de toda la vida sobre la tierra. En las postrimerías de la era neolítica, cuando surgieron las civilizaciones para sustituir a otras culturas puramente agrícolas, la antigua leyenda de la diosa y el hombre verde se extendió y adoptó tintes religiosos. Se convirtió de este modo en un mito oficial que era recitado anualmente y escenificado de forma dramática en templos y escuelas mistéricas de las nuevas e incipientes ciudades, naciones e imperios. Una de las características de esta línea de evolución del mito del hombre verde adoptaba ahora el papel del rey del mundo, gobernando a este bajo la autoridad de su madre, la tierra. En algunas versiones de la leyenda se decía que el hijo encontraba la muerte al llegar el otoño a manos de su hermano sin escrúpulos. Algunos decían que era un dios oscuro y maligno. En las ciudades de la antigua Mesopotamia, la leyenda neolítica se transformó en la historia de diosas como Inanna o Ishtar, que cada año daba luz al hijo, el hombre verde, futuro rey bajo el nombre de Dumuzi o Tammuz. Se decía entonces que Tammuz o Dumuzi crecía para aparearse con su propia madre, al tiempo que gobernaba la tierra para ella. A fin de reflejar esta antigua leyenda en su cultura, los habitantes del creciente fértil coronaban a aquellos individuos de sus ciudades-estado reconocidos como la encarnación de Dumuzi y siervos reales de la diosa Ishtar. Esto también se cumplía en Egipto, donde los poderosos faraones eran considerados encarnaciones de Horus, el hijo de la diosa Isis, y gobernaban bajo la autoridad de ésta. Pero en la tierra de Kemet, aunque el espíritu del faraón que ocupaba el trono era Horus, su cuerpo físico estaba formado por Set, el dios que regía la cristalización de la energía física en carne. Juntos, Horus y Set eran los gemelos divinos que formaban el cuerpo físico y el espíritu del faraón, convirtiendo de este modo a los monarcas egipcios en representantes del primer y más grande rey, Osiris, o en pocas palabras, el hombre verde. Como el antiguo hombre verde, también Osiris moría y resucitaba anualmente de forma acorde a la vida y la muerte de la vegetación de la naturaleza. La ceremonia anual de la resurrección de Osiris tenía lugar en la época del año en el que se producía la crecida del Nilo, cuando los primeros y tiernos brotes verdes de la naturaleza asomaban tímidamente sus frágiles cabezas sobre la superficie de la tierra. En una de las versiones del popular mito egipcio de Osiris u Horus, el dios era asesinado por su celoso y maléfico hermano Set cada año al llegar el otoño. Este acontecimiento se veía reflejado en la leyenda del equivalente griego de Osiris, el hombre verde Dionisos, al cual daban muerte cada año sus parientes los maléficos titanes, pero resucitaba más tarde. De forma parecida a como ocurría con el hombre verde Osiris, la madre de Dionisos era una diosa llamada Semele, que significa tierra, mientras que su padre era Zeus, padre celestial. Tras recibir sus nuevos ropajes en el siguiente equinoccio de primavera, el Hijo Divino se regocijaba en la naturaleza junto con su reflejo y alter ego, Pan, un nombre que significa el todo, como en toda la naturaleza.
Como Osiris, Dionisos se convertía en el dios del mundo, y al igual que su equivalente egipcio, Dionisos era reconocido por haber recorrido el mundo entero mientras enseñaba a sus muchos súbditos el arte de elaborar y beber ritualmente el vino. El vino procedente de la uva era considerado la sangre de la naturaleza, y al ser Dionisos la encarnación de la naturaleza, era también su propia sangre. Y como ya saben, de este modo dio comienzo el ritual de la Sagrada Comunión a través del consumo del cuerpo y la sangre del Hijo Divino. En fin, te preguntarás cómo es que hay tantas coincidencias en la historia de la Tierra Antigua. Si estás aún en dudas sobre estos relatos y dioses antiguos, te invito a polarizar tus convicciones de tus creencias religiosas por un momento para darme tu opinión sobre este tema. No hace falta ser demasiado leído para saber que hay miles de similitudes con muchísimos otros dioses y vírgenes en la historia de la humanidad. Este vídeo no va dirigido en contra del cristianismo, no me malinterpreten. Solo quiero que a partir de este material, los que solo leen la Sagrada Biblia como le llaman, se pongan a investigar sin prejuicios sobre otras culturas y dioses que son supuestamente paganos para encontrar un trasfondo muy oscuro en la historia que siempre nos han contado. Y a partir de ahí, tú decides si crees o no.